Shalom, shalom. Hermanas y hermanos, en el nombre de Todopoderoso, el Padre, Yahweh, en el nombre del Hijo, Yeshua HaMashiach, en el nombre del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Es un placer estar con ustedes esta mañana, en este día sagrado que el Señor ha puesto aparte para nosotros, para adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Hoy es el miércoles, el verdadero día de reposo. Estamos aquí en la presencia del Señor para compartir una palabra que Él ha puesto esta mañana en mi boca, para profetizar sobre esas naciones, mis hermanos y mis hermanas, los puertorriqueños, los cubanos, los dominicanos, los guatemaltecos, panameños, los colombianos, los uruguayos, los mexicanos, los argentinos y los chilenos. Antes de empezar, déjenme leerle el versículo del día. Se encuentra en Eclesiastés 12, versículo 13. Dice así: Teme Yahvé y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. En otra palabra, todo ser humano debe de guardar los mandamientos del Todopoderoso. En esta visión estaba con una señora que encontré por el camino. Y en esta visión estaba yo hablando en este idioma que estoy hablando ahora, porque el Señor me ha dado la oportunidad de estudiar en este idioma y por eso puedo comunicarme con ustedes. Pues yo estaba hablando con la señora y yo le estaba preguntando, había algo de la luna, y ella empezó a contarme que ella conocía las fases de la luna, todo, y empezó a hablar de esto. Y cuando terminó de hablar de todo, yo estaba muy alegre y le dije, déjame compartir respecto a la Biblia lo que Dios hizo para que entendamos los significados de las fases de la luna, para nosotros poder entender su palabra. Y empecé con el capítulo de Génesis primero, en el versículo 1, 5, 14 y 16. En el 1 dice así: En el principio creó Yahvé los cielos y la tierra. En el 5 dice así, después del primer día de creación: Y llamó Yahvé a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue una noche, y la mañana fue un día. Para el Señor el día empieza con una noche, con la puesta total del sol, y al siguiente día. Cuando vayamos al versículo 14, dijo luego Yahvé: que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche,
y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. En el versículo 16, hizo Yahvé las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorees en el día, y la lumbrera menor para que señorees en la noche. Hizo también las estrellas, por último. En ese sentido, el Señor no es un Señor que haga cosas por casualidad. Todo tiene un propósito. Ahí Él estaba enseñándonos lo que Él hizo, cómo hizo todo y para qué propósito. Por eso, el Señor creó esas lumbreras en el cuarto día. ¿Pero qué quiere decir eso? Esa creación de la luna, el sol y las estrellas en el cuarto día. Vamos a algunas partes de la Biblia donde el Señor nos enseña algo con respecto a algunas visiones que sus profetas tuvieron. Por ejemplo, en Ezequiel 46, en el versículos 1 a 12, vamos a ver qué es lo que dice el Señor respecto a todo eso. Ezequiel 46, versículo 1. Así ha dicho Yahvé el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Ahí el Señor nos está diciendo que es ahí que todo el mundo deben de adorarle, porque ahí está su trono. Y en el versículo 2, ahí Él da todas las explicaciones de lo que todo tiene que ver con las ceremonias que debe de hacer el príncipe. Y dice en la parte final: pero no se cerrará la puerta hasta la tarde, o sea, hasta la noche. Eso quiere decir de la forma que el Señor marca su día o enseña cómo empieza el día y cómo termina. Recuerden que el día empieza con una noche y termina con una noche, con la puesta total del sol. Cuando vayamos al versículo 9, dice así: pero cuando el pueblo de la tierra entrará delante del Señor Yahvé en las fiestas o celebraciones, el que entrará por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrará por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. O sea, en el universo del Señor Yahvé hay 12 puertas. En el norte hay 3 puertas. El este, 3 puertas. El oeste, 3 puertas. En el sur,
3 puertas. Esas 12 puertas nos dan una idea de los 12 meses del año, de los 364 días del año, de los 7 días de la semana. Por eso, la visión del profeta tiene que ver con la semana, los días de la semana. Entonces, cuando vayamos a versículo 12, él dice: pero cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrenda de paz a Yahvé, le abrirán la puerta que mira al oriente, o sea, la puerta donde está el trono, y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hacen el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Entonces esa puerta nada más se abre en el día de reposo, el verdadero día de reposo. Pero hay una conexión con las fases de la luna y el día de reposo. Se hacen por cada 7 días. Y el día de reposo del Señor, el verdadero, se hace por cada 7 días. Entonces la luna se empieza al este, se levanta al este y se apuesta al oeste. De ahí hay 7 puertas que son los 7 días de la semana. Entonces esa puerta que da hacia el este es la 7ª. Entonces ahí está el trono. Entonces los 6 días, las 6 puertas que caen al oeste son los 6 días de trabajo que el Señor recomienda a todo el mundo que trabajen esos 6 días y el 7º será el día de reposo. Pero hay muchísimos versículos respecto a eso. Por ejemplo, en Números 2, versículos 2 a 31, ahí Josué está refiriendo a las distribuciones de las tribus de Israel, las 12 tribus. Ahí se encuentran Efraín y uno de los representantes o pueblo que pertenece a esa tribu, que en la antigüedad, antes del descubrimiento de Cristóbal Colón en 1492, antes de eso, esa parte que llamamos América fue descubierta primero por Bacari II en 1312. Eso es una información general para algunos que la necesitan. Entonces, en la dispersión de las tribus, la mayoría se refugiaron en América. No todo el mundo lo sabe. Para una referencia de eso, a un libro que se llama De Babilonia a Timbuktu. Timbuktu es una ciudad en Malí, una de esas ciudades era la ciudad más rica del mundo, porque ellos tenían muchos dineros, oros, de todos. Entonces hasta el rey de esa ciudad o de ese país quería hacer las aceras de oro y los techos de
las viviendas de oros. Entonces, para tener una idea, antes de que Cristóbal Colón con los españoles llegaron a América, entonces habían esos habitantes en América. Muchísimo con el tiempo, con la colonización, se va yendo poco a poco. Los primeros habitantes fueron reemplazados por los negros o africanos. Por eso, según ese libro, y aún algunas referencias en la Biblia, que las tribus perdidas de Israel se encontraron en América. Por ejemplo, Judá lo identifican como los negros americanos, Benjamín, los indios negros, los haitianos, levitas, Efraín, los puertorriqueños, Manasés, los cubanos, Simeón, los dominicanos, Zabulón, los guatemaltecos y los panameños, Gad, los indios americanos, Rubén, los indios de Seminola, Aser, los colombianos y uruguayos, Isaacar, los mexicanos, los aztecas, y Neftali, los argentinos y chilenos. Por ejemplo, en Génesis 49, versículo 3 a 28, hablan de todas esas tribus en la Biblia. Recuerden que las naciones se refieren a los pueblos extranjeros, porque el Señor tiene su pueblo, que son los elegidos. En Revelación 4, por ejemplo, habla de una puerta que se abrió en el cielo. Toda referencia que tiene que ver con puerta se refiere a la puerta del Señor, su verdadero día y donde está su trono. Y también el apóstol Juan en Revelación 21 habla también de las 12 puertas, donde 3 está al norte, 3 al este, 3 al sur y 3 al oeste. Entonces, para uno entender lo relacionado con todo eso en la Biblia, uno tiene que ir a la fuente que no es nada más en el país, en la tierra de Israel, para saber y conocer cómo era la cultura, las tradiciones, cómo se celebraban las fiestas, para uno poder entender todos esos conocimientos que por testimonios de los discípulos, de los profetas, que nos traen toda esa información para uno entender el significado de las palabras de la Biblia. Entonces, por eso decidí compartir eso con ustedes, los hispanos del mundo. Para terminar, vamos a confirmar eso en Isaías 66 y el versículo 23 y 24, donde el Señor confirma que toda carne deben de adorarle en ese día, que se refiere al día de hoy, que es el verdadero séptimo día de reposo.
En el versículo 24, el profeta dio una exhortación a aquellos que no obedecen a ese día, lo que llegaría como consecuencias. Entonces, el Señor nos está diciendo que para Él el mes empieza con una luna nueva y termina con una luna nueva. Entonces, para tener una idea clara, el verdadero día de Pascua cayó el 7 de marzo, que es el día de Nisan, es el primer mes del año para el Señor. Es lo que encontramos en Levíticos 23, versículo 5, cuando Él dice, el primer mes, el 14º día del mes, entre las 2 noches será mi Pascua. Y en Éxodo 12, versículo 2, Él dice que ese mes va a ser el primer mes del año, el primer mes de todos los meses. Entonces, eso quiere decir que el primer mes para el Señor es por ahí que se celebra la verdadera Pascua. Entonces, para tener una idea, el mes da la verdadera Pascua, entonces de una luna nueva y una luna nueva hay un mes. Entonces cada fase de la luna nos da donde cae la verdadera fiesta, el verdadero día de celebración. Por eso el mundo está perdido con las celebraciones que le da el pueblo romano a través de los católicos. Por eso ellos están celebrando todos los años las fiestas en fechas desordenadas, en fechas erradas, porque no son las verdaderas fechas del Señor. Porque si uno no conoce o no tiene una idea de su calendario divino, no van a poder celebrar las fiestas correctamente, porque Él recomienda que sus fiestas se celebran todos los años en la misma fecha. No tienen que celebrarlo antes o después. Entonces, con la noción, el conocimiento de su verdadero calendario divino, vamos a poder celebrar las fiestas en sus días requeridos. Nosotros estamos a punto de celebrar la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta que se celebra después de 50 días, después de la Pascua. El segundo día de la Pascua, nosotros contamos 50 días, por ahí que cae la fiesta de Pentecostés o Shavuot en hebreo. Así, hermanos y hermanas, nosotros compartimos esa palabra con ustedes para que tengan una idea, porque el tiempo se está acabando. No hay más tiempo. Tienen que hacer lo posible para llegar, porque estamos muy atrasados con la palabra del Señor. Tenemos que actualizar todos, porque
el tiempo se nos hace precario. Gracias, comparte con todos y todas para que ellos tengan una idea de lo que el Señor nos está recomendando hace mucho, pero con el ojo espiritual tenemos que pedir al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para acompañarnos a entender la palabra del Señor. Que tenga un buen día de reposo, que el Señor Yod-Heh-Vaveh y su Hijo Yeshua HaMashiach y con el Espíritu Santo Ruach HaKodesh guiarnos para que nosotros sigamos caminando bajo sus alas. Shalom, shalom. Hasta luego. Comparte la palabra del Señor.